Les invito a considerar las Escrituras, la palabra del Señor en este día. Busque allí en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, Libro del profeta Jeremías, capítulo 2. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2. Si usted lo ha ubicado, ubique desde el versículo 1 al versículo 3. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: vino a mí palabra del Señor diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Me he acordado de ti. Dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de cuando nos desposamos, de tu desposorio. Me acuerdo cuando andabas en pos de mí en pleno desierto. Es una expresión de Dios. Dios expresa un sentir. El Espíritu Santo nos trae un pensar profundo de Dios, un pensamiento del Señor. Me he acordado de ti. Me acuerdo del amor de tu juventud. Israel había sido liberado de un yugo opresor, un yugo duro, amargo. Estuvo tantos años en esclavitud en Egipto, tantos años, tan afectada esa nación, ya no constituida, ya con mucho dolor, generación tras generación. Y Dios mismo dice que lo sacó con brazo fuerte, con mano extendida, guiándole. Le sacó con señales, con prodigios. Y le invitó a ir en ese llamamiento hermoso. Así dice. Me acuerdo de ti, dice el Señor. Me acuerdo de ti.
el versículo 5, Dios vuelve a preguntar, o pregunta más bien, si en el versículo 2 Él hace una afirmación de recordatorio del amor de la juventud. Después, en el versículo 5, Dios dice, ¿qué cosa mala hallaron en mí? ¿Qué pasó con vuestros padres? Que se alejaron de mí. Se apartaron, se fueron tras vanidad. Y todo se transformó en algo vano, una relación no fructífera. ¿Qué pasó?, dice el Señor. Yo me acuerdo de cómo te manifestabas a mí en esos tiempos del desierto. Creo que podemos entender en lo general, por cierto, situaciones humanas en que nosotros hemos tenido experiencias de juventud tremendamente tan fuertes, tremendamente poderosas, digámoslo así, ¿no? Intensas, podríamos decir, que dejaron una huella tan grande y que se pensó que la vida iba a ser así. Dice, me puse a cuidar, dice un poema, escritural, me puse a cuidar otras viñas. Mi viña, la mía, no la cuidé. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Dios, ¿qué pasa? ¿Y cometí algo mal? ¿Qué pasa? Hay algo en nosotros que en nuestra relación con el Señor, y más que esa palabra que pudiera ser simple, tan humana, relación, ¿no? Porque no es un tú a tú, solo. Hay muchas personas, muchos hermanos que hablan de un tú a tú con Dios como en tiempos modernos. Pero la verdad que no es así, y prefiero 10,000 veces lo que dicen las Escrituras. No hay un tú a tú tan así, ¿no? ¿Qué pasa con este encuentro, este pacto, digamos mejor, como dice Malaquías, el pacto con el Señor? ¿Qué ha pasado? Pero iba a decirles que debiéramos conocer, saber que no nos deja ir el Señor. No nos deja hacer el Señor después que nos salvó, que nos liberó, que nos sacó del yugo opresor, que sanó tal vez nuestro cuerpo. No. Él pregunta directamente. ¿No eran 10? ¿Recuerda? ¿No eran 10? ¿Qué pasó con los otros 9? Que no vinieron a dar gloria a Dios. El Señor no es un filántropo. El Señor no es alguien que tiene mucho dinero, muchas riquezas, muchos poderes y los da. ¿Cuál es el problema? Dice Dios, si tengo más, aquí hay más y más. No es así. No es así. Habla una parte allí el Espíritu Santo por boca de un apóstol diciendo que las perlas del Señor deben de cuidarse. No perderse las perlas del Señor. No entregarlas, no botarlas, no desperdiciarlas, las perlas que hemos recibido del Señor.
Ah, una casa acostumbrada, si nacemos en una casa donde se acostumbra a tener siempre abundancia, mucha abundancia, se pierde a veces el valor de las cosas. Se hace vana el pacto, como que, no de parte del Señor, por eso el Señor está hablando, ¿no? Le decía a un hermano ayer compartiendo, el pámpano, o sea, esa extensión que se poda y que después crece y trae fruto, ese pámpano tiene un color distinto al color de la vid. Verde, un poquito café, pero clarito, clarito. Pero con los años puede ser una extensión misma de la vid. Más añoso, puede parecerse al color exacto de la vid. Pero hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. Hay un proceso especial allí. O sea, hay que cortar y otra vez limpiarlo para que dé más fruto, dice. Pasan los años y si no se limpia, se pone tan añoso pero sin fruto, fíjese, porque no se puede sustentar solo. Entonces después hay que dar un corte muy fuerte abajo para que rebrote todo de nuevo y como que ese pámpano, por decir de esa manera, siguiendo la imagen bíblica, vuelva otra vez. Pero como que hay que hacer un corte fuerte. Y nos acostumbramos, ya somos parte de Cristo, ya somos parte de la iglesia y nos acostumbramos mal. Ahora, el Señor, que es fuente de agua viva, el Señor de cuyo trono nace un río de agua viva y que nos invitó un día nos invitó el Señor a entrar en ese río, recuerda lo que dice Ezequiel, y que primero nuestros tobillos, y así de a poco hasta que tuvimos que nadar en el río. ¿Recuerdan eso? Bueno, Él sabe de esto. Él sabe cómo entramos a Él por el Espíritu. Él nos conoce. Una esposa conoce al esposo si cambia. ¿Qué te pasa? El esposo, si es apercibido, si se fija, pues, ¿no? También conoce. Una madre conoce al hijo, claro. Un papá no dice mucho, pero sabe qué cosa está pasando con el hijo. Se conoce, como dijo nuestro Señor, en los ojos, en la actitud del cuerpo. Hay mucho mensaje corporal que hoy día da la iglesia, que le muestra al Señor por el mensaje corporal de que no estamos bien, que algo pasa. ¿Por qué te alejaste de mí?, dice el Señor. ¿Por qué se ha hecho vana nuestra palabra entre ambos? Entonces dice algo más allí el Señor, allí en el capítulo 2, si me acompaña allí, ¿no? En el versículo 13. Lo grafica el Señor de esta manera. A propósito de lo vano, no tiene sentido lo que has hecho, ¿no? Dice, 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi esposa, por decir, que es una figura bíblica también. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Fíjese en el acento, me dejaron a mí, ¿no? Recuerde allí en Éxodo cuando dice, os traje a mí, en alas de águila, os traje a mí. Los he sacado de Egipto, pero para traerlos a mí, para que sean mí, muy posesivo, mi especial tesoro. Pero tú me libraste de Egipto para darme tierra
que fluye leche y miel. Tú me libraste de Egipto para yo ser un pueblo nuevo, con leyes, con todo nuevo y me pueda constituir. No era el mensaje completo, dice el Señor. No era así completo, no era así. Es como en el Nuevo Testamento, en palabras tan hermosas, ¿no? Que dice allí Pablo a los Efesios, una iglesia que en ese tiempo era muy numerosa, muy plena. Le dice que nos escogió, nos llamó y nos escogió para que fuésemos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. La gloria de ese trono de gracia se debe manifestar en la vida de creyentes, que su vida es una alabanza continua, permanente para Él. Eso es, dice. Pero que tú me diste, era para tierra. Sí, pero al perder el enfoque, me dejaste a mí, fuente de agua viva. Entonces se seca todo, las tierras no entran, como dice en otro pasaje, en el verdadero reposo. Lo primero, entonces, me dejaste a mí, fuente de agua viva. Lo segundo, dice el versículo 13, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, alguien diría, es que a lo mejor el Señor les dejó de dar agua, entonces tuvieron que cavar a buscar agüita. Como, no. La palabra del Señor nos puede ser quebrantada. Amado hermano, amado joven allí, lee, no te escondas, lee. Hermana querida, lea. Mire, es que el énfasis que el Señor pone, si nos conoce, como usted a sus hijos, a su esposa, a quien sea, a su amigo, a su amiga, me dejaste a mí y cavaste para ti. O sea, es como, voy a decirlo en palabras tan comunes, es como que teníamos un pacto, una sociedad, y tú dijiste, bueno, aquí yo puedo ganar solo, si yo me preparo solo, yo voy a hacer una cisterna, un pozo de agua, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Cisternas, al paso de los años yo me he dado cuenta, lea Jeremías y se va a saber usted, me he dado cuenta que eso que cavaste nunca retienen agua. Es como un estanque grande, nunca retienen agua. Y en el pasaje, si usted va leyendo, por gracia al Señor pude leer o releer anoche, gracias al Señor bastante, dice que se vuelven a antiguos dioses. Fíjese. O sea, el corazón de ellos cambia. Se olvidan de quién los sacó, pero como amor, como lo primero. Le dice a la iglesia el Señor, tu primer amor. ¿Recuerdan? Hay algunos dioses entre nosotros, antiguos dioses, antiguas alianzas humanas que trata también este mundo de sociedades. La Escritura habla yugos, ¿no? Esto de emprendimientos. Oye, pero ¿no has orado al Señor para que te ayude en tu emprendimiento? Sí, también, no te preocupes, mamá. Pero, ¿es para el Señor lo que estás estudiando? Oh, sí, yo creo que sí. No sé todavía cómo lo voy a hacer, pero yo creo que sí. Pero es una cisterna, es un estanque que se va a romper un día. Porque lo estás haciendo para ti. Examina tu corazón ahora. Lo haces verdaderamente, en verdad, porque adoras a Dios en espíritu y en verdad. O sea, dirías delante de Cristo, en Cristo, Padre, yo lo hago para ti, mi Dios. Yo lo hago para honrarte, porque mi vida es tuya, porque me rescataste y te pertenezco. Y todo lo que yo soy es tuyo, Señor. ¿Es así?
o tu casa, tu esposa, tus hijos, tu trabajo o tus estudios, todo eso. Puede ser que nos equivoquemos y sea muy débil, muy pálido eso de decir, sí, yo algún día, esto va a ser como para el Señor. En un poquito más de medio siglo ministrando en este sentido al Señor y he escuchado hermanos jovencitos, hermanos, sí, esto es para el Señor, pastor, no le quepa duda. Y después la justificación más rápida, hermanos, más rápida, como baratita. Barata la justificación. No, es que tal persona dijo tal cosa, así que me afectó mucho a mí, así que yo ahora no, nada, no, yo no quiero nada con la iglesia. Y ahí nos confundimos tan grandemente. Porque no es la iglesia corredentora, cosalvadora, no hay nada de eso. Pertenecer a la casa del Señor es un privilegio. Amén. Es una dignidad. Mirad que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra llamado es ahí iglesia. Ser iglesia es una cosa muy digna. Bendito. Yo voy a la iglesia y el pastor no me ha visto por ahí. No, hermano, ir a la iglesia es para que entres a la presencia del Señor. Amén. Ir a la iglesia es para que seas sanado por el Señor, para que el Señor reciba tu ofrenda de alabanza. Ir a la iglesia no es para agradar a nadie más que al Señor, hermano querido, hermana amada. No es de la otra manera. Justificamos. ¿Cuántas cisternas nos ofrece este mundo mercantil? ¿Cuántas cisternas? ¿Ah? ¿Cuántas cisternas que son rotas? Mire, yo le voy a decir cómo se puede. Me cambiaron a mí, dice el Señor, ¿no? Hicieron otra cisterna. Otra cosa, otro acopio para retener y se les rompió. Yo voy a pedirle que piense, que recuerde las bienaventuranzas, algunas, ¿no? Acuérdese que dice, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre. Todo habla como de necesidad, ¿ve usted? A Egipto allí Israel en Egipto. Los pacificadores, los que no van a la guerra y andan siempre buscando. Pero piense esto, ¿cómo puede usted cambiar? ¿Cómo puede cambiar? Es una aproximación, ¿ya? Lo del Señor y en su corazón, en nuestro corazón como iglesia, equivocarnos tanto. Dice en Mateo, ¿recuerda Mateo cuando el Señor le habló para formar discípulos? ¿Cómo se forman los discípulos? Yo le voy a hablar un poquito, no hay tiempo para extendernos, pero de las bienaventuranzas. Pero las bienaventuranzas del sistema. O sea, de las felicidades o de las bienaventuranzas que nos da el sistema. Y que nos hace unos discípulos confundidos. Cavando cisterna y cavando y cavando y cavando y cavando. Piensa en esto. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, pobres. Pero en espíritu, dice el Señor. No, pero pobres, bueno, eso quiere decir que es gente deprimida, gente maltratada, gente que ha estado subyugada y su espíritu tiene que levantarse, ¿no? ¿Cuál es la bienaventuranza del mundo? Bienaventurados los pobres en espíritu, los subyugados, ¿ya? Tengan esperanza, nuevas leyes, vamos a cambiar esto y lo otro para que ustedes sean iguales todos. Y si las mujeres subyugadas por tantos siglos van a ser iguales, así es que ya no vamos a hablar más de los hombres, sino que de los hombres y las mujeres, o al revés, las mujeres y los hombres. Es una cisterna rota. Así es. No porque usted le cambie el momento, el lugar de cómo le menciona o le nombra o lo pronombra. No. No es así.
La pobreza del espíritu es con un reino, es el reino del Señor, es el reino de los cielos el que cambia, no esa bienaventuranza de este mundo, es una cisterna rota. ¿Cuántos hijos, sobrinos, nietos de creyentes han marchado en calles que no deben marchar y en vez de ser sal y luz, se han unido por estas esperanzas equivocadas? Pobrecitos, realmente afectados, y no lo digo en ningún tono equivocado, mal. Y los padres no poder retener, ayudar, esa agua se les va por las manos. Ahora sí, este es el gran cambio y no sucede, y no sucedió, y no va a suceder. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor, porque ellos recibirán consolación. La consolación en Cristo ha sido gloriosa para nosotros. Amén. Porque trata de lo profundo del corazón, del por qué lloramos. Verdaderamente, ¿por qué lloramos? ¿Y cómo viene esa consolación en alguien maravilloso, glorioso, que tenía todo el poder y da su vida, y aprendemos esta gloria de ofrendarnos y de darnos? Somos consolados. Pero ¿cuál es la bienaventuranza de este mundo? ¿Cuál es la cisterna de este mundo? Los que lloran, bueno, no han tenido sus oportunidades en la vida. Entonces nosotros vamos a conseguir nuevas leyes porque los derechos son iguales para todos, derechos humanos. Y los derechos humanos, amados hermanos, son cisternas rotas, por más grandes que parezcan. Son cisternas rotas, todos. No hay ningún hombre, partiendo por mí, ningún hombre que no se pueda corromper. La única posibilidad es Jesucristo el Señor. Amén. No perdamos el norte, no perdamos la palabra en nuestro corazón de evangelización, no perdamos la esperanza para que los que lloran, y que lloran de veras, que tengan hambre, bueno, y sed, bueno, lloren y sean consolados por el Padre eterno. Amén. Hambre y sed de justicia. Y hay otro estanque, y veamos pues si podemos retener agua y por cuánto tiempo. Entonces vayamos con posiciones políticas como las que tiene la iglesia hoy, equivocadísimos, partidismos, peleas. Cuando habla de los mansos de la tierra, bueno, no, aquí las cosas se ganan a puñete limpio, donde sea, en las calles, donde sea, en el hemiciclo, donde sea. Cisternas rotas. Entonces, era así en el tiempo de Israel. Busque, lea, pues, lea. Verá, hermano amado. Estaba escuchando a alguien que decía que creer en Dios y seguir creyendo en las cosas que hemos creído tantos años, creer en Dios y seguir creyendo en esas cosas, era perder la razón. Claramente el apóstol Pablo habla de que es una situación para muchos, para el que no cree es una locura. Si pelear por eso es una equivocación. Yo le digo respetuosamente a todos los hermanos que han juntado mucho en su biblioteca, mucha apología cristiana, la apologética, un poquito sé, pero hermanos amados, el Señor no necesita defenderse porque no quiere que lo defiendan. ¿Y por qué no? Pero las cosas ya están establecidas. Nadie le va a pasar nada más allá del límite que Dios prefija. A nadie. En su mano está la vida, el espíritu, el alma de todos nosotros. Amén. Nadie. El Padre puso a Jesucristo sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado, potestad, poder, sobre todo. No hay nadie. Todos en estos momentos inclinan su cabeza ante Jesucristo el Señor. Todos, no hay nadie, ninguna potestad. Usted
resiste al maligno y huye, pero hágalo en el nombre del Señor, no en su nombre. Y no pasará nada, amadísimo hermano. Crea, sea creyente. Y escuchaba a esta persona que hablaba acerca de la razón. Y eso se metió en la iglesia. Cuando usted vaya al médico y usted tenga una buena operación física, ¿no? Alabe al Señor, bendiga al Señor. Dele gracias al doctor, pero bendígale. Conozco varias hermanas y hermanos que Dios le bendiga, doctor. Muchas gracias. Dios le bendiga, Dios le ha usado hoy día. Esa es la verdad. El poder, dice la Escritura, de Dios. La deidad de Dios está allí presente en ese médico. Gloria. Él no lo sabe, no le da la gloria a Dios, dice. Pero usted désela. Amén. Désela a usted. Y cualquier cosa, este arreglo tan maravilloso que me hicieron, estas cosas tan fantásticas. Pero dele la gloria al Señor. Si Él lo llena todo en todo, por Él, por medio de Él, y para Él son todas las cosas, pero todas las cosas. Cuando alguien permite que la razón, su razonamiento elucubre, su razonamiento alcance argumentos, ¿no? Sentencie, juzgue, sentencie, y la razón siga adelante, ¿sabe lo que se llena el corazón? No del Espíritu del Señor. De soberbia, hermano, de soberbia. Se llena de soberbia, el corazón se llena de soberbia. Dígame si no, a usted le va a costar, si usted aprendió a tomar algo y hacerlo con sus manos, lo más difícil, y lo hace usted, le va a costar terriblemente. Si no comenzó en el nombre del Señor, no es un proyecto del Señor, le va a costar, pero tremendamente darle la gloria al Señor. Y si le dan a usted un premio en el colegio y usted no le enseñó a su niño, es muy difícil que ese corazón de ese joven le dé la gloria a Dios. Va a estar allí recibiendo el aplauso y todo él, y para él, y para él, y para sí. Cavaron cisternas para sí, dice el Señor. Para sí, para sí, para sí. No debe ser para mí, es para el Señor. Amén. Amén. ¿Quién es para mí? El Señor. Fíjese el adjetivo posesivo. Usted ya lo sabe. El Señor es mi pastor. Nada me falta, porque Él es mi pastor. En lugares delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Él me confortará a mí. ¿No es cierto? ¿Se fija? Termina hasta el final el salmo y se va a dar cuenta. De Él viene todo, procede todo. Amén. Entonces, cuando uno no le da la gloria al Señor, puede que tenga un Nobel. Si no le da la gloria al Señor, es una cisterna para sí. Cavó para sí y enseñó mal a sus hijos. Apúrese, apúrese antes de que parta usted, antes de que termine el tiempo, para hablar a sus hijos seriamente, con humildad. Siéntelo frente a usted en la mesa. Tomen un tecito y hablen, hijo, yo no lo hice bien. O sea, lo hice, pero lo hice parcialmente. Quiero ser más claro. La mamá, quiero ser más clara, hijo. Te amamos tanto. Pero nos hemos olvidado de nuestro Señor. Él es primero. Amén. Él es primero, es fuente de agua viva, hijo, hija. Aleluya. Aleluya. Honremos al Señor en eso. Porque la razón, con su ciencia, con su tecnología, no hay caso, no permite que entre nada más. Y es terrible un corazón así. ¿Se acuerdan de la samaritana cuando, no sé si recuerdan, ¿no? Cuando ya el Señor había hablado, bastante, ¿no? El que beba de esta agua, le dijo el Señor, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así le dijo, para que no tenga yo sed. Primero es que no tenga yo nunca más sed. Está hablando de ella. Ni venga quizá a sacarla. O sea, como dos cosas que le preocupaban mucho, ¿ya? ¿Se fija? Dame de esa agua que tú dices, porque de esa manera yo no voy a tener sed, así dice, nunca más. Yo creo que ahí hay un puntito que falta aclarar. Si la primera vez, como dice el pasaje en el profeta, el Señor quitó toda tu sed y empezó a brotar el río,
Ese río, no es que se seque el río, pero tú sí te puedes secar. Y tú puedes cavar cisternas rotas, ¿ya? Y vayas a caer otra vez al mismo pozo. ¿Sabe por qué el Señor no le dijo, sí, hija querida, mira, yo te voy a bendecir ahora, se acabó todo, hasta aquí era, y cuando venga el Mesías, yo soy aquel que habla contigo? No se fue rapidísimo a terminar el mensaje. Ve a buscar a tu marido y hablamos. Ya, ve a buscar a tu marido, ven acá con él. No tengo marido. Eso has dicho con verdad, no tengo marido. Esa es la palabra correcta, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Otros habían partido, habían fallecido. O sea, cuando alguien está en una búsqueda una y otra vez, y se me muere, es una palabra para todos nosotros también, una señal, dice la Escritura, ¿no? Y todo se acaba, y se vuelve a acabar, y se vuelve a acabar, se acaba. Señor, eso parece que llegó a mi corazón, me parece que eres profeta. Y entonces se acuerda de lo religioso y se va por allí. ¿Sabe por qué el Señor fue a buscarla? Para terminar, como dicen algunos, con el problema entre los judíos y los samaritanos, un problema social. Y entonces por ahí se toman algunos y se centran en eso, en todo el pasaje. El pasaje no trata de eso. Es cierto, judíos y samaritanos no se tratan, pero es que es el Señor el que puede cambiar con eso. Pero no es que tomemos el pasaje y por ahí entonces hagamos política ficción evangélica, ¿no? o sociedad evangélica de ficción, porque no es así, hermano. ¿Sabe lo que dice el Señor? ¿Que por qué fue ahí? ¿Qué le dijo el Señor? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así dijo el Señor. Ya, pero ¿qué más? Mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores. Así, en espíritu y en verdad. O sea, el Señor fue para buscarla a ella, para que se constituyera ella en una adoradora del Padre. Mire, eso era. Eso era. ¿Se acuerdan cuando Jacob allí adoró? ¿Se acuerdan? En el extremo de su bordón, allí al lado de su cama, porque había luchado con el Señor y tuvo que ser cambiado su nombre y todo. Es eso lo que Dios quiere, un cambio total, completo, pero para Él, ser para Él. Amén. Mire, yo quiero invitarles a que recuerden otra palabra más. Esto está ahí en Juan capítulo 9. Si alguno, yo no le he dado todos los versículos, debo reconocer por el tiempo, ¿no? Pero Juan capítulo 9. Un ciego de nacimiento, ¿recuerdan? El Señor vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, Rabí, una pregunta de teología de ese tiempo, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres, por esta consecuencia, ¿no? Para que haya nacido ciego. El Señor le respondió maravillosamente, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, es para que Dios y su obra, sus obras se manifiesten en él. Eso es, ¿no? Y yo tengo que hacer esas obras del que me envió. O sea, Él está en eso. Y, bueno, no sé cómo sería, estaban todos mirando allí, y el Señor escupe, así dice, ¿no? Escupió en tierra, pero un poquito, hizo lodo con el escupo, con la saliva, y untó, dice, con el lodo los ojos del ciego. Y qué cosa más increíble, ¿no? Hizo con su saliva, hizo un poquito lodo y le puso el lodo. Y le dijo, ve al estanque de Siloé, allá, el enviado, ve a lavarte. O sea, se reconoce la necesidad de ser enviado. Hay todo un mensaje hermoso allí. Bueno, fue. Y ahí hay todo un diálogo que es bueno que usted lo
lo conozca de nuevo, lo lea. A este hombre ya no estaba ciego, fue tanto la discusión, llamaron a los papás, todo, finalmente lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron, porque toda la religiosidad se complicó enormemente. No, si alguien nació ciego es por esto otro, es por algún pecado, por el pecado de los padres. No es así. Y el Señor, si fuera pecador el que hizo esto, Dios no escucha a los pecadores, dijo el ciego. Y así pues, hasta que lo expulsaron. El Señor lo supo y lo fue a buscar. ¿Te sientes expulsado de algún lugar? ¿Te sientes no aceptado en algún lugar? El Señor te busca. Porque Él ha obrado en ti, Él te llama, es el llamamiento para Él. Entonces, cuando le encontró el Señor, le dice, ¿crees tú así le dijo, ¿no? En el Hijo de Dios? ¿Quién es? Le dijo. Lo estaba mirando, pero no sabía que era Jesús exactamente, el que le había sanado. Para que crea en Él. Pues le has visto, y el que habla contigo, le dijo el Señor, Él es. No le dijo el Señor, mira, a ver, primero yo escupí, yo hice lodo, yo te toqué, yo te envié. No, le dijo directamente, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí se une uno a verdades de la profecía, ¿no? En el glorioso Hijo que vendría, ¿no? En la señal más grande de todas del Padre. Hay muchas cosas que decir hermosas, ¿no? El hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Y se postró ante el Señor para adorarle delante de los ojos de todos. Entonces dijo el Señor, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahí está el punto esto de la cisterna rota, ¿ya? Y de la fuente de agua viva. Si alguno está ciego y realmente lo necesita, lo reconoce, hay sanidad. Pero si alguien quiere ser sanado de su ceguera, pero para ver lo que él quiere, eso lo conoce el Señor. O alguno dice, no, yo nunca he sido ciego. Pues porque tiene su razonamiento tan lleno, tan completo de sí mismo que no necesita a nadie más. Permanece, dice el Señor, entonces en su pecado. El pecado es algo que dice allí, entonces, el pecado es algo que dice allí en Jeremías. ¿Y sabe qué dice él? Allí en Jeremías hay algo que dice. En Jeremías capítulo 2, en el mismo pasaje que leímos, en el capítulo 30, versículos 34 y 35, Dios le dice, ¿no? Porque ustedes finalmente, dice eso, porque ustedes dicen soy inocente, porque dicen no he pecado. Ese es el problema de fondo. O sea, esto cuesta recomponerlo, cuesta volver, cuesta reconocer, porque se dice, no, yo soy inocente. A esa condición llega el corazón cuando uno cava su cisterna y vuelve a cavar. Por eso se dice en el mundo, dale nomás adelante. Si te caes, vuelve a levantarte y sigue. Si te caes otra vez, vuelve a levantarte, que nadie te ayude, sigue solo. Nadie va a pensar en ti, piensa tú en ti mismo. Nadie te quiere, quiérete tú a ti mismo nomás. Piensa en tus propias cosas. Eso es lo peor que puede haber. Eso es decir, no quiero a nadie más, menos a Dios. Y Dios entonces dice, ese es el más grande de los problemas. Por eso el Señor le dice a algunos de los fariseos que le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Somos ciegos. Si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas porque decís, vemos, yo veo. Esa es la postura argumentativa. ¿Ve? Yo veo. Entonces dice el Señor, vuestro pecado permanece. Eso pasa, por ejemplo, a nivel de pastores. Si nosotros en algún momento nos atrevemos a decir, está mal la iglesia, estamos mal, está mal la iglesia, pero no decimos como Moisés, todos hemos pecado, estamos mal, yo estoy mal. Porque en el momento que uno se ponga en una posición en que no está mal, verdaderamente allí entonces se manifiesta que está mal. Nadie puede decir delante de Dios que es luz, nadie puede decir yo no he pecado o yo no he cometido pecado, dice 1 de Juan. Es un error grande. Vivimos bajo la propiciación del Señor.
Amén. Vivimos bajo esa sangre bendita, ese propiciatorio. Vivimos auxiliados por nuestro Señor como abogado sobre nosotros. Gracias. Diga amén, diga gracias, Señor. Pero cuando uno dice, yo soy inocente. No. Y además juzgamos a los de afuera como tan terriblemente malos cuando nos olvidamos que éramos igual. Y sin el Señor, en su gracia que nos embellece, nos perdona, seguiríamos siendo iguales. Entonces, en el versículo 22, allí del capítulo 2 de Jeremías, el mismo capítulo que hemos estado viendo, en el capítulo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía, así dice, y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. O sea, porque el problema de todo es, me dejaron a mí y cavaste cisternas para ti. O sea, me salvó el Señor, me liberó el Señor es bueno. ¿Y es bueno Dios? Sí, Él es bueno. Pero yo más adelante voy a servir al Señor, después voy a darle mi vida al Señor. Como si fuésemos señores, como si fuésemos hermanos, como si tuviéramos alguna capacidad. Si estás respirando ahora mismo, en este momento, es por la gracia y la misericordia del Señor. Que los de afuera, que no conocen al Señor, no lo digan, es porque no lo saben. Pero tú que sí sabes que Él te ha salvado, Él te ha rescatado, debes dar gracia cada día. Amén. Y no dejar para mañana y decir, ya no, en unos años más le voy a servir al Señor, ahora voy a ver mi juventud. Al contrario, dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Amén. Sí. Reflexiona, ya es tiempo ya Amén. de volvernos. Todo esto es una apostasía tremenda de la iglesia, es un dejar al Señor. Esto es parte de la apostasía. Malaquías capítulo 3, mire, Malaquías capítulo 3. A propósito de esta situación soberbia, dice, versículo 13, Malaquías capítulo 3, versículo 13. Está antes de Mateo, es el último de los profetas que está en el conocido como el anterior canon. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Entonces aquí está la expresión, yo no he pecado. Dice. Frente a Dios no podemos decir eso. Ni decir soy inocente. Entonces dice ahí el verso 13, vuestras palabras contra mí, dice el Señor, han sido violentas, dice el Señor. ¿Y qué hemos hablado contra ti? Ahora pongan atención cuando hay una palabra que al Señor no le agrada, que es violenta. Habéis dicho, ustedes dicen, por demás es servir a Dios. ¿Y de qué sirve servir a Dios ahora? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Vamos a decir esto, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, no. Es tal cual, lo de la cisterna, eso se trata, cisterna rota. O sea, no, mejor vamos a decir bienaventurado, que diga, feliz aquel que diga, yo me la puedo solo. Ya no más. Es tentar al Señor eso, ¿no? Bueno, tiento al Señor y además he escapado, no me ha alcanzado la mano del Señor. Cuidado. Hay un pasaje que dice, Dios no puede ser burlado, hermano amado. Burlar al Señor es imposible. Donde yo vaya, ahí estará el Espíritu del Señor. ¿Dónde huiremos de su presencia? ¿Verdad? Entonces está escrito, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Si sembramos para el Espíritu, si nos damos para el Señor y para su obra, tendremos cada día más vida eterna en nosotros. Entonces, ¿qué dice Dios? Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor lo escuchó y fue escrito en el libro de memoria delante de Dios para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Si temes al Señor, busca compañeros que teman al Señor. Amén. Si temes al Señor, busca a los que temen al Señor.
no aquel que llena su boca de palabras fuertes, ¿no? Violentas contra el Señor. No digas, no, yo no peco, ¿cuál es el pecado aquí? Esto no es pecado. Sentenciamos muchas cosas sin saber. Serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día en que yo actúe, cuando Él va a actuar un día, ¿no? Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Aleluya. Entonces os volveréis y discerniréis. Van a volverse y se van a dar cuenta de la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios. Van a darse cuenta entre el que sirve y el que no sirve al Señor. Soberbios, los que temen al Señor. A veces pensamos que la iglesia tiene derechos. Yo he escuchado y atendido esto, una iglesia con derechos. ¿Se ha pegado eso? ¿Y cómo? Sí, es que los pastores, en primer lugar somos del Señor y para el Señor, y sirvo al Señor. Pertenezco a la iglesia, soy para la iglesia, claro que sí, para servir, pero sirviendo al Señor. Es como cuando juzga allí el apóstol Pablo a los Corintios, no sé si se acuerdan, en el capítulo 4, verso 7, dice, ¿cuál es la distinción aquí, no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A veces pensamos, era mi derecho recibirlo. Algunos han llegado a pensar eso como que la salvación es poco menos que un derecho. Como que el Señor fue obrando de tal manera que es su derecho. No, hermano. El temor del Señor debe llegar a alcanzar nuestro corazón. Amén. Por eso dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ojalá verdaderamente reinases, ¿no? Para que nosotros también. Es como la iglesia de la Odisea, ¿no? Que decía, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero eso es una actitud soberbia. ¿Cierto? Haber cavado una cisterna rota. En Santiago capítulo 4, lea, búsquelo, dice el Señor, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo es eso? Claro, porque me he acordado de ti, de los tiempos de tu juventud, del amor de tu desposorio. Me acuerdo de ti, dice, cuando me necesitabas. Por eso dice, cuidado al soberbio, Dios lo mira de lejos. Lea ahí lo del capítulo 4 de Santiago, léalo por favor. No nos hagamos amigos con el mundo, no sigamos en eso, ¿no? ¿Quiere leer conmigo algunos pasajes? Varios pasajes antes. Vaya a Proverbios capítulo 16. Va a leerlo. Proverbios 16. Versículo 18. Proverbios 16, versículo 18. Lea porque nos va a servir. Nos va a servir. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Llega un momento en que nos bastamos tanto que no aceptamos a nadie, incluso a los que más queremos. A veces algunos, hasta los hijos, son estorbo para alcanzar sus metas, sus ideales. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Pero un día va a haber quebrantamiento, algún día va a haber caída. Mejor entonces, dice, es humillar el espíritu con los humildes. Amén. Que repartir despojos con los soberbios. Pero yo gané, pues. Quédese tranquilo, en paz. No busque ni mire lo que otros ganan de esa manera. No es agradable ante el Señor. El entendido en la palabra, dice el verso 16-20 de Proverbio. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Confiemos en el Señor. Amén. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida, en esta fuente de agua viva, ¿no? Es el entendimiento al que lo posee más. La erudición de los necios es necedad. Es cuando alguien se siente erudito, capaz. Contrario a ver esto como un manantial de vida, en ser entendido en la palabra del Señor. Amén.
Salmo 19, mire, una cosita más a propósito de lo mismo. Le va a servir, es una semana, toma tiempo la semana, ¿verdad? Lee muchas cosas. Lea más la noticia del Evangelio Amén. que las noticias de cada día. En el capítulo 19, cuando dice la ley del Señor es perfecta que convierte el alma, el verso 7, nos vamos a fijar en algo que a veces no confundimos. En el versículo, fíjese, en el versículo 9. Habla de la ley, habla del testimonio, habla de los mandamientos, habla del precepto. Y en el versículo 9, la segunda parte, la primera, pero está ligado, por eso lo quiero leer completo. El versículo 9 dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y allí viene, los juicios del Señor son verdad, todos justos. De ahí en adelante habla de juicios. Deseables son más que el oro, habla de juicios. Y más que mucho oro afinado. ¿De qué se trata esto? Justamente el oro se afina en los juicios del Señor. Los juicios del Señor es una palabra que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, los juicios del Señor es la palabra de justicia, dice, ¿no? Amén. Cuando viene una palabra y juzga el corazón, el entendimiento, ¿no? Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y queda uno desnudo ante la presencia del Señor. Eso es lo que dice allí. Deseables son los juicios del Señor más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulces esos juicios más que la miel y que la que destila del panal. Es la palabra, es la misma palabra, la ley bendita que es Cristo el Señor ahora, ¿no? Esa palabra hecha carne por el Espíritu ahora que viene a nosotros, pero que pasa a ser esa palabra de justicia, ¿no? Ese reino de justicia que viene y juzga nuestra vida. Tu siervo es además amonestado con esos juicios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo? Con una palabra de justicia que parte el alma, el espíritu y lo oculto aparece cuando hay profecía, ¿ve? ¿Se fija? Es oculto, el Señor lo descubre. Necesito eso yo. No sé si usted, ¿no? Preserva también a tu siervo de las... ¿Se fija? Estar lleno, estar pleno. Escuchar así, capaz que usted esté escuchando. Digo, este hermano es muy largo el pastor, muy largo. Sí. Más largo va a ser el infierno, hermano amado. Preserva también a tu siervo las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Leo esto. Existe un alejamiento de los creyentes de la verdadera adoración. Primero, ¿cómo detectar esto de que si he pensado en mí, estoy viviendo para mí, estoy cavando cisterna rota para mí y lo dejé a Él, al Señor, fuente de agua viva? ¿Cómo? Cuando dejé la verdadera adoración, me miro y en el fondo me estoy alabando, ¿ah? En el espejo de mi trabajo. Estoy haciéndolo bien, me está yendo bien, qué bueno. Y el Señor me ha alejado de perfeccionar, dice la Escritura, la santidad en el temor del Señor. Todo mi ser. He dejado de perfeccionar la santidad, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. He dejado de hacerlo. Ya no importa, leo cualquier cosa, veo cualquier cosa. Total, el domingo voy a escuchar una palabra. Cuidado, es tarea suya perfeccionar eso todos los días. Cuerpo y espíritu, todo nuestro ser. Me he alejado también de cuidarme en el hablar y el relacionarme con el mundo. O sea, participo nomás, olvidándome del celo del espíritu. Dedico más tiempo a las redes sociales, dedico más tiempo a internet que orar, que leer las escrituras, que compartir con hermanos. Esto y muchísimo más. Concluimos. ¿Se acuerdan del Salmo 51 que leyó al principio el pastor? En el título, ahí decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué?
cuando después que David se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Él mató a uno de sus más cercanos. Premeditó un homicidio por quedarse con... No, porque le había ido mal, ¿no? En el adulterio con la esposa de él, Betsabé. Lo mató nomás. Él lo mató. Está escrito. Si cometemos adulterio, si cometemos una falta grande, venimos al Señor, sí, yo lo doy más, yo quiero estar a cuenta con el Señor. Así decimos, mire, quiero estar a cuenta con el Señor, Señor. Y venimos y le pedimos perdón. Y la falta nos hace quebrantarnos. Sí, yo he estado mal, Señor, perdona. ¿Verdad? Y lloramos, pues. El Señor nos perdona y decimos, ay, el Señor siempre me perdona, siempre me perdona. No solo en cosas de adulterio, lo que sea. Esto y lo otro me perdona el Señor. Todo me lo perdona el Señor, todo me perdona. ¿Por qué? Es una equivocación. ¿Cómo? No, es que, hermano, ¿te acuerdas cuando le dije, me han dejado a mí? Cavaron para sí. Ese fue el problema de David después, ¿no? Pero aquí, en el fondo, él entendió lo correcto. Dice, limpia de mi pecado, límpiame de mi pecado, dice el verso 2, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, yo todos los días lo veo esto. Pero dice algo. No es que Urías Eteo no es el que sufrió. Es contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esa expresión aparece en Romanos capítulo 3 para mostrarnos cuándo verdaderamente somos justificados. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos damos cuenta que somos justificados? Porque si lloramos porque le cometí este pecado, esto otro, o porque dañé al niño, al esposo, a quien sea, y no porque hice daño al Señor, no porque corté el pacto con el Señor. Ese es el punto. Es el Señor primero. Mientras no hay un dolor terrible en el alma, por el Señor, por esa fuente de agua viva, hermano, voy a seguir cavando cisternas rotas. Me voy a equivocar. Voy a seguir pidiéndole a mi papá como el hijo pródigo, dame la herencia que me toca a mí y voy a partir. Acuérdese. Y voy a malgastar toda una herencia así, malgastada. Es una, tal cual, pues una cisterna rota, se perdió todo. Volviendo en sí, ¿qué hizo el joven? ¿Qué es lo importante? Volviendo en sí, ¿qué dijo? En la casa de mi padre, yo estoy mal. Pero yo no, aunque sea como un jornalero, voy a decirle, Padre, he pecado contra Dios, contra el cielo es como contra Dios, ¿no? Y contra ti, es contra Dios. En primer lugar, el Señor. Perdóname, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre, mientras está hablando, todavía ya lo está besando, lo está consolando, lo está llevando, preparándose todo el baño, todo el anillo, todo. Y hay otro que acabó cisterna durante toda su vida, hasta ya mayor, enojado por esto que había pasado con su hermano. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero lo que sigue es lo que importa. Nos olvidamos de lo que sigue. Llevad, ¿qué cosa? ¿Acuerda qué dice? Mi yugo. Hallaréis descanso sobre vuestras almas. Es mi yugo. Si no van en la dirección que yo quiero guiarles, la dirección que yo quiero llevarles, no van a descansar. No es que yo les pase mi yugo y ustedes vayan y como quieran. No, llevad mi yugo no es que yo les pase mi yugo, es que ustedes vengan a trabajar conmigo, dice el Señor. Es mi tarea. Su vida es mía. Yo la compré, yo les rescaté.
En el último y gran día de la fiesta, dice la Escritura, el Señor se puso en pie delante de todos, en el tiempo de los tabernáculos, como cuando se invitaba al necesitado, todos estaban afuera y se esperaba con ansia el verdadero tiempo, el verdadero tabernáculo, la verdadera agua, el verdadero trono. Y Él se levantó, se puso en pie y dijo el Señor, el que tenga sed, aleluya, dijo el Señor, venga a mí y beba. Pero es a Él. Ven a Él y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que íbamos a recibir. El Espíritu Santo está allí en cada casa, en cada lugar. Si hemos faltado, lo hemos hecho contra el Señor. Oramos al Señor, vengamos al Señor, joven, señorita, hermana querida, hermana amada. Si hemos faltado en la enseñanza a los hijos, tiempo hay todavía. Que ya se graduó, pastor, no importa. Llámalo y siéntalo a tu lado con amor, pero con firmeza. Ya no como mamá, como de parte del Señor, y háblale. No sigas cavando cisternas rotas que no retienen agua. Vamos ahora, vamos a la fuente. Vamos a la cantera de donde fuimos tomados. Vamos a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, venimos a ti. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Repetimos, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos? ¿A quién vamos a mirar? ¿Dónde vamos a poner nuestra mirada? ¿A quién, Padre, sino solo al Señor? Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Ni ángeles, a nadie más, a ti, Señor. Y que fuera de ti a nadie más deseemos de esa manera en nuestro corazón. Tú primero, que esposo, que esposa, que hijos, que quien sea, que trabajo, que lo que sea. Tú primero, Señor. Tú eres nuestra fuente. Tú cubres nuestra casa, tú cubres a la esposa, al esposo, a los hijos. Tú eres la fuente de todo. Cubre tú nuestra vida. Sacia definitivamente nuestra alma, porque todos los días debemos decir que te necesitamos. Todos los días debemos reconocer nuestra necesidad delante de ti. Nunca más cavar fuera de ti, nunca más buscar fuera de ti, nunca más mirar fuera de ti. Bendito sea Jesucristo el Señor, bendito sea su santo nombre, bendito sea el Salvador, el Rey de reyes y Señor de nuestra vida. Bendito sea para siempre nuestro Dios, para siempre sea bendito nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ayuda al corazón, Padre, que está ahí resistiendo porque no quiere reconocer que tú le has hablado a su corazón. Quita toda soberbia de nuestro corazón, toda mala actitud, tu celo de tu espíritu. Toque el alma, toque el corazón. Tú estás a la puerta y llamas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.